Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Consejos para una vida natural. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la salud y la estrecha relación que existe entre la vitalidad, los riñones, la columna vertebral, la postura. Vamos a hablar de distintos temas que atañen a la salud desde la perspectiva de la medicina natural ancestral. Medicina natural ancestral es un concepto que utilizaríamos para poder definir la medicina desde una perspectiva en la que se comprendería al ser humano desde una perspectiva natural, es decir, desde la perspectiva de la observación de los fenómenos naturales y su relación con la naturaleza interna del ser humano. Es decir, el entendimiento de la medicina, la salud, la vitalidad desde la cosmovisión de nuestros antepasados. Siempre que entendemos la salud, así como cualquier otro ámbito de nuestras vidas, siempre eso se hace desde una cosmovisión, desde una perspectiva. Todos tenemos una perspectiva desde la cual entendemos las cosas, en este caso la salud. Entonces ahora vamos a intentar comprender la salud desde la perspectiva de nuestros antepasados. Antes que el cientificismo se volviera la base de la medicina, la salud humana se comprendía desde las leyes naturales, desde la observación de los fenómenos naturales, se buscaba entender el cuerpo humano, el ser humano en su completitud, tanto en cuerpo y en espíritu, tanto en lo que es energía y materia, según la cosmovisión de la época. Entonces, para poder hablar de salud natural y sobre todo salud natural ancestral, vamos a tener que intentar adentrarnos en la cosmovisión de los antiguos, intentar entender el entendimiento de nuestros antepasados. Ya que si vamos a hablar de la vitalidad, ¿dónde se encuentra la vitalidad? ¿Dónde se encuentra la salud? ¿Qué es la salud? ¿Cómo se potencia la salud? ¿Cómo entendemos el cuerpo humano y cómo entendemos el ser humano? Entonces, cuando uno busca comprender la teoría médica de los antiguos, sea en el caso de la medicina china, por ejemplo en Asia, o en el caso de la medicina tradicional y folclórica chilena, que podemos escudriñar en nuestra ruralidad, siempre vamos a encontrar que para poder entender la salud folclórica y tradicional, la salud desde la perspectiva de los antiguos, siempre se hace una analogía, una relación entre los procesos orgánicos internos de la naturaleza interna del cuerpo, se relaciona con la naturaleza externa, es decir, se intenta comprender los fenómenos externos al cuerpo humano, la naturaleza que nos rodea, para poder comprender la naturaleza interna. Es decir, se busca comprender la vida en la naturaleza para poder comprender la vida en nuestra naturaleza. Entonces, para poder entender el cuerpo humano, vamos a tener que entender la naturaleza que nos rodea. Entonces tenemos que hacer un viaje algunos miles de años atrás y pensar qué compone al ser humano, cómo yo puedo entender el ser humano para poder entender desde dónde emana la vitalidad, qué es lo que define la vitalidad y la no vitalidad. Entonces, para poder llegar a la vitalidad vamos a tener que comprender el ser humano, poder desglosarlo. De esta manera, nuestros antepasados, los antiguos, tanto aquí como en otros lugares del mundo, para poder comprender al ser humano, tuvieron que desglosarlo, es decir, hacer una suerte de mapa conceptual del cuerpo, que fuese análogo a un mapa conceptual, por ejemplo, en este caso del cosmos o de lo que nos rodea. Entonces podemos ver que el ser humano, por ejemplo, lo podríamos dividir para poder entenderlo, porque tiene tantas capas, distintos órganos, distintos tejidos. Nosotros somos una maquinaria bien compleja, entonces para poder entender qué es el ser humano, para poder empezar de a poco subdividiendo los segmentos de la vitalidad humana, para poder entender una teoría médica antigua, tenemos que poder segmentar la forma de entender el ser humano. Entonces vamos a ir por parte. Por ejemplo, el ser humano podríamos entenderlo en dos grandes segmentos, el segmento material y el segmento inmaterial. Es decir, el ser humano tiene el cuerpo humano y el espíritu humano, por generar una segmentación. Entonces así vamos subdividiendo para poder entenderlo analógicamente. Por ejemplo, el cuerpo humano, al ser de naturaleza terrenal, sería análogo a la tierra, mientras que el espíritu humano, al ser de naturaleza inmaterial, sería más análogo al cielo, por ejemplo. Entonces, para entender cómo funciona nuestro cuerpo, tendríamos que entender la naturaleza de la materia. Mientras que si quisiéramos entender la naturaleza de nuestro espíritu, tendríamos que entender la naturaleza de lo inmaterial, o del cielo, la bóveda celeste, distintas cosas que tienen que ver con lo inmaterial, desde la cosmovisión que estemos abarcándolo.
Entonces, si nos vamos a una perspectiva ancestral, siempre vamos a encontrar la complementariedad en el ser humano. Hay un cuerpo y hay un espíritu, y asimismo hay órganos que tienen que ver con funciones más frías, otras funciones más calientes, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí uno va segmentando de a poco para poder entender el ser humano. Entonces, por ejemplo, el mismo cuerpo, que si bien corresponde al ámbito material dentro del ser humano, también lo podemos desglosar. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene una región superior y una región inferior, tiene una región externa y una región interna. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la vitalidad del cuerpo humano, por ejemplo? ¿Dónde está la vitalidad? Bueno, como hablamos anteriormente, si el ser humano tiene un ámbito material y un ámbito inmaterial, lo más probable es que la vitalidad se aloje en ambos lugares. Es decir, haya una vitalidad inmaterial que tenga que ver con nuestro espíritu, con nuestra psiqui, con distintos ámbitos de la vida inmaterial, y también debe haber una vitalidad material que tenga que ver con nuestro bienestar físico y corpóreo. Y quizás estos se entrelacen de alguna manera, incluso tengan límites difusos en algunos puntos. Es decir, nuestra vitalidad corporal se complementa con nuestra vitalidad inmaterial. Bueno, pero ahora en este capítulo vamos a hablar de vitalidad material, de vitalidad corporal, desde la perspectiva de los antiguos, es decir, desde la perspectiva natural y ancestral. Bueno, después de esta pequeña introducción vamos a hablar entonces dónde se almacena la vitalidad del cuerpo. Si bien el cuerpo humano es la parte material del ser humano, es decir, nuestra forma física, dentro de nuestro cuerpo también tenemos partes que corresponden más a la materia y a lo que es energía. Esto se comprende relacionando el cuerpo humano con el esquema del cielo y la tierra, que es transversal a distintas culturas del mundo entero. Entonces, siempre que hablemos de salud natural, de medicina tradicional o folclórica, siempre vamos a relacionar la teoría médica de los antiguos con el entendimiento tanto del cielo como de la tierra, desde una perspectiva cosmogónica. Entonces, la vitalidad del cuerpo, ¿dónde se alojaría? En el mismo cuerpo humano hay distintos órganos, distintos tejidos, entonces habrían órganos y tejidos que tendrían más relación con la materia y órganos que tendrían más relación con la energía. Entonces, si nosotros queremos potenciar nuestra vitalidad corporal, tenemos que saber cuáles serían los órganos que corresponden a la tierra y cuáles serían los órganos que corresponden al cielo. Si analizamos el cuerpo humano, por ejemplo, vamos a encontrar que hay una región inferior y una región superior. De esta manera, la región inferior tendría más relación con la tierra y la región superior tendría más relación con el cielo. Es decir, nuestros órganos inferiores tendrían más relación con el ámbito material, con el ámbito tangible, mientras que nuestros órganos superiores tendrían más relación con funciones inmateriales, funciones energéticas o mentales. De esta manera se genera una dualidad, una complementariedad dentro del cuerpo. Habrían órganos de agua que serían inferiores y órganos de fuego que serían superiores. Y estos estarían en constante interrelación. De esta manera los riñones representarían el agua y el corazón correspondería al fuego. Los riñones gobernarían el ámbito terrenal, el ámbito de la materia, los huesos, todo lo que es sólido, interno y profundo, mientras que el corazón gobernaría lo que es más alto, el corazón gobernaría más la superficie, lo más inmaterial, lo energético, lo mental, sería un órgano más inmaterial. Si bien todos los órganos pertenecen al ámbito material, de todas maneras, por encontrarse en el cuerpo humano, que ya es la parte material del ser humano, hay órganos que corresponderían más al cielo y otros más a la tierra. Por ejemplo, los órganos superiores tendrían más relación con funciones inmateriales o funciones energéticas. De hecho, por ejemplo, los pulmones tendrían que ver más con la circulación, el corazón tendría que ver con el calor. Bueno, desde la perspectiva de la medicina antigua en distintas culturas. El corazón tendría que ver con las emociones, con los sentimientos, con la mente, tendría que ver con la temperatura, con el calor, mientras que los riñones tendrían que ver con el frío, con la materia, con el líquido. Los órganos inferiores, los órganos que están en la región baja, tendrían más relación con la materia, con lo sólido, el hígado, todos estos órganos que tendrían más relación con elementos materiales. Por eso se dice, según esta cosmovisión, según esta perspectiva, que los riñones tendrían que ver con la materia de nuestro cuerpo. Es decir, los riñones serían el polo material, mientras que el corazón sería el polo inmaterial. Así, los riñones serían la recámara de la vitalidad. Toda la vitalidad del cuerpo, la vitalidad física, la energía vital física del cuerpo, se almacenaría
en los riñones, en esta zona inferior, mientras que nuestra energía espiritual se almacenaría en el corazón. El corazón y los pulmones, al ser órganos que tienen que ver con el cielo, que tienen que ver con lo que se mueve rápido, la tierra se mueve lento, es lenta, mientras que el cielo pasa y se mueve, los astros se mueven todos los días. Entonces el cielo es lo rápido, por eso el corazón se puede llegar y agitar de un momento a otro, los pulmones también. Son órganos que tienen que ver con la circulación, la rapidez, el movimiento, mientras que los riñones, el hígado, todos estos órganos más inferiores tienen que ver con cosas más lentas, más pesadas, más que ver con el agua también. Entonces, así como hay órganos que algunos son más inferiores, otros son más superiores, unos tienen que ver con la materia y otros con la energía, también las capas del cuerpo tienen cada una que ver con distintos fenómenos naturales dentro del cuerpo. Entonces, las capas más superficiales del cuerpo tendrían que ver con los pulmones, con el corazón, con distintos órganos. Por ejemplo, los vasos sanguíneos tendrían que ver con el corazón, la piel tendría que ver con los pulmones, desde la perspectiva, por ejemplo, de la medicina china, mientras que los huesos tendrían que ver más con los riñones y los tendones con el hígado. Entonces, los huesos tendrían estrecha relación con los riñones. Entonces, desde esta perspectiva, los riñones y la columna vertebral estarían estrechamente ligados. La columna vertebral sería la parte más interna del cuerpo, del físico, y los riñones sería la parte más profunda de los órganos, sería el polo físico, el polo material de los órganos. Y la columna vertebral, entre todos los tejidos, sería el tejido más tangible, más material. De esta manera, la vitalidad material del cuerpo humano correspondería y dependería directamente de los riñones y de la columna vertebral. Por ello, para potenciar la vitalidad física, hay que mantener la columna en las mejores condiciones posibles, hacer algunos ejercicios, preocuparse de la salud de la columna, de la estructura ósea, y al mismo tiempo también potenciar la energía vital que se almacena en los riñones. Existen ejercicios de respiración, existen distintas sabidurías populares que tienen que ver con el cuidado de los riñones. Los riñones se relacionan directamente con la energía sexual, por eso, por ejemplo, los órganos como los testículos o los ovarios en el caso de las mujeres están estrechamente ligados con los riñones. Por eso ustedes van a encontrar que en la sabiduría popular del campo, los riñones tienen directa relación con la energía vital. Cuando una persona hace mucha fuerza, en el campo siempre se dice que si uno hace mucha fuerza o hace mala fuerza, después le van a doler los riñones. Siendo que uno generalmente pensaría que uno diría te va a doler la espalda, por ejemplo. Directamente uno dice te va a doler la columna, te va a doler la espalda. Pero hace muy poco, o ahora mismo, de hecho en el campo, si uno habla con algún viejo de la vieja escuela, del viejo orden, te va a decir los riñones, no te van a doler los riñones, cabrón. Tiene que ver con como que los riñones lo relacionan directamente con el esfuerzo físico, siendo que quizá en la medicina occidental los riñones tendrían más que ver con otras funciones, mientras que en la medicina ancestral, en el saber popular, folclórico y tradicional, los riñones tienen directa relación con la estructura corporal y con la fuerza vital, con la fuerza física. Por ello, si queremos potenciar y nutrir nuestra vitalidad, tenemos que trabajar a nivel postural, a nivel de estructura ósea, a nivel de la columna, de la postura, y también a nivel de ver distintas maneras de potenciar la vitalidad en los riñones. Ahora los riñones para los antiguos es una cosa muy distinta a los riñones en la medicina occidental. Los riñones más tienen que ver con lo físico, con lo material, o sea, según esta perspectiva ancestral, los riñones se nutren más, por ejemplo, comiéndose un marisco, unos mariscales, distintos alimentos que aumentan la energía vital. Muchos alimentos que aumentan la energía vital son alimentos que se conocen como afrodisíacos, por ejemplo, los mariscos y distintos alimentos que son famosos por ser, entre comillas, afrodisíacos, es porque nutren la energía vital y desde ahí, al nutrir la energía vital, nutren la energía sexual. Cuando algo nutre la energía sexual es porque está nutriendo la energía vital o viceversa. Por ello, potenciar y a la vez cuidar la energía sexual también nutre la energía vital. Hay distintas cosas que nutren la vitalidad corporal. Entonces, ahí podemos generar una rutina o algo que nos acomode a nosotros si queremos potenciar nuestra vitalidad. Podemos tener una rutina tanto corpórea, estructural, por ejemplo, de los huesos, tener otra rutina alimenticia, por ejemplo, que nutritiva, y así distintas cosas en distintos ámbitos que puedan nutrir nuestra energía vital.
que se almacena tanto en la región inferior como en los riñones, en los lumbares, todas estas zonas, como en la columna vertebral y la estructura ósea, es decir, en la parte más profunda y central del cuerpo humano. Así que eso, chiquillos, vamos a dejar el capítulo hasta aquí para no extenderlo tanto. En este capítulo quisimos hablar de lo que es la salud, la vitalidad desde la perspectiva natural ancestral, que sería una forma de decirle a la perspectiva de los antiguos, una perspectiva en torno al entendimiento de los fenómenos naturales y de nuestra naturaleza interna también, desde la etnicidad y desde la tradición y el folclore. Hablamos un poco de la vitalidad y su relación con distintas partes del cuerpo humano, hablamos un poco también del cuerpo humano y su relación con la naturaleza misma, de cómo entender el cuerpo humano desde otra perspectiva, desde la perspectiva ancestral. Y en un próximo episodio vamos a hablar entonces por ejemplo, de la columna, de la postura, directamente vamos a entrar ya más en el terreno práctico, de la postura, de la estructura ósea, de la vitalidad a través del fortalecimiento y de la calibración de la estructura corporal, de cómo mejorar la postura y a través de eso mejorar o aliviar la columna, la vitalidad de la columna y así mejorar la vitalidad general del cuerpo humano. Y ahí podemos hacer distintos episodios donde hablemos de distintas maneras de potenciar la vitalidad desde la perspectiva de nuestros antepasados, de los antiguos, contrastando tantos saberes folclóricos de nuestra tierra con saberes quizás de otras civilizaciones, saberes milenarios. Por ejemplo, en el caso de la medicina china es bueno a veces contrastar con lo folclórico, porque la medicina china, lo bueno es que quedó harto registro escrito, hay hartos libros antiguos de teoría médica china, por ejemplo. Y también en otros lados del mundo ahí podemos ir contrastando. Hay mucha riqueza en el folclore médico de nuestro país. Pueden leer, por ejemplo, el folclore médico chileno, que es un libro de Oreste Platz, es un libro muy variado. También pueden leer mi libro La teoría médica de los antiguos, un libro que escribí donde intento sistematizar toda esta información, toda esta perspectiva de la salud humana desde un entendimiento ancestral, la teoría médica de los antiguos, por eso el título. Hacemos envíos a todo el país y dejamos esto hasta aquí. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo de Consejos para una vida natural, donde hablaremos de la columna, la postura y eso cómo influye en la vitalidad. Entonces, eso, chiquillos, nos vemos en el siguiente capítulo de Consejos para una vida natural. Hasta la próxima.